Hola, buenas tardes, Sangra. Buenas tardes, Alina. Gracias por acompañarme. 6 de la tarde, 11 de enero, acá en la Ciudad de México. Bueno, vamos a empezar. Me adelanté unos minutitos, como ya saben, para poder compartir en las redes con las que trabajo, que es Facebook e Instagram. Y bueno, trato de compartir en más páginas en lo que nos vamos conectando, sobre todo para que de alguna manera esto que yo estoy pues reflexionando todos estos días pueda tener algún impacto en ti, no necesariamente positivo, sino un impacto que te lleve a la reflexión, que te lleve a mover estructuras, que te lleve incluso a confiar en lo que ya estás haciendo. Entonces, bueno, si tú quieres compartir las charlas, recuerda que también están en YouTube y te metes al canal de YouTube que lleva mi nombre, Glafira Rocha, y ahí están todas las charlas, aparte de otros videos relacionados con la literatura, con la psicoterapia, con la filosofía, y también lo puedes compartir pues a través de Facebook o Instagram. Ya nada más estamos a un minuto. Gracias de veras por acompañarme. Si nunca te has conectado a las charlas de existencia y escritura, me presento muy brevemente y en unos 2 minutitos. Yo soy Glafira Rocha y mi interés es compartirte disciplinas, pero aplicadas al día a día. ¿Qué disciplinas son? La literatura, la filosofía y la parte terapéutica. ¿Por qué? Porque me parece que las tres son parte del desarrollo humano. Entonces, lo que yo busco sí es traer a ti ciertos aspectos teóricos, pero un poco digeridos. Cuando digo digeridos no quiere decir superficiales, sino al contrario, simplemente a través de mi propio filtro de interpretación que quiero compartir con mucho cariño contigo para que algunos temas que a lo mejor son complicados puedan llevarse de una manera mucho más práctica. Eso es lo que me interesa compartirte en las charlas de existencia y escritura. Cada lunes a las 6 de la tarde hago este en vivo y empezó, ya casi voy a tener un año, o sea, es increíble. Empezó como el 17, si lo digo bien, el 17 de marzo del año pasado. A partir de la pandemia yo iba a hacer un taller presencial y resulta que no se pudo porque cancelaron el lugar. Entonces, decidí que iba a hacer estas charlas y según yo iban a durar poco porque la pandemia iba a durar poco, pero ya casi voy a tener un año y la verdad es que me siento muy satisfecha de compartirme contigo y de que todos estos temas, porque son temas, la verdad, que son de mi interés y que yo voy revisando a lo largo de mis días y que me generan a veces hasta un movimiento o repulsión muchas veces, me gusta compartírtelo para que, como te decía al principio, para que de alguna manera estos temas puedan llevarte a la reflexión, puedan llevarte a que practiques algunas de las cosas que vemos en tu día a día y que las puedas compartir también. Entonces, ya terminé la introducción y ahora sí vamos a empezar directo con el tema. Entonces, me conecto también por acá por Instagram. Hola Gaby, que siempre nos acompañas. Marcel, gracias. Mónica Jaimes, gracias por estar aquí. Marga, saludos a California. Mi querido Marcos Cherem, que aquí anda también, uno de los precursores de estas charlas. Gracias, Amelia, que también anda por aquí. Saludos a Costa Rica. Costa Rica, bueno, nunca he ido, pero conozco a personas de Costa Rica y me parecen grandes seres humanos. Y luego en mi tierra, que es Sinaloa, hay un municipio que se llama Costa Rica. Entonces, me gusta que tengamos como esa relación de yo Costa Rica lo conocí como una pequeña parte de Sinaloa, pero bueno, al país iré en algún momento. Gracias también, Jats, que andas por acá, mi querida Jats, Jats, te extrañaba. Katia, hola Katia. Maicha, andas por acá. Genial, Altagracia. La verdad es que a muchos los conozco, muchos no nos conocemos. Acá por Instagram, Quique anda acá. Mi querido primo Eric anda por acá también. Gracias por acompañarme. Entonces, bueno, yo creo que ya somos bastantes.
juntos acá desde Facebook e Instagram, ya somos más de 50 personas. Entonces, yo creo que podemos empezar con la idea de quejarse o no quejarse. Fíjense bien, vamos a empezar a hablar de la queja, pero con dos dimensiones, la funcionalidad del concepto y la parte no funcional del concepto. Sin embargo, esto me remitió a una enseñanza que yo tuve y te la quiero compartir. Fíjate, recuerdo que en una de las prácticas, si no lo sabes, porque algunas veces lo comparto, yo practico la filosofía budista y recuerdo que fui, no era una práctica, era una charla que daba un maestro budista tibetano. Entonces me llamó la atención que no recuerdo ni qué pregunta hizo una persona y el maestro dijo, les voy a contar una historia y esto es lo que yo les voy a transmitir porque se vincula con el tema y quiero empezar por ahí. Y él dice, este era un perro que iba a diferentes grupos de meditación o grupos de budismo. Y él dijo así, un perro, ¿no? Entonces, el perro llegaba a uno de los grupos y decía, estoy usando las palabras que usó el maestro. Aquí huele a mierda, ¿ok? Entonces, se salía, iba y buscaba a otro grupo y decía, creo que aquí huele a mierda también. Y se iba a otro grupo y decía, creo que acá también huele a mierda, ¿no? Y todos nos quedamos con cara de, ¿qué quiere decir? Y me llamó la atención porque el maestro terminó su relato diciendo, ¿y qué pasa? Dice que en algún momento, cuando llega un grupo, alguien del grupo le dice, bueno, pero ¿qué no te has dado cuenta que lo que pasa es que tienes el hocico pegado a tu ano? O sea, por eso hueles a mierda todo el tiempo. ¿Qué significa esto? O sea, yo sé que puede ser hasta abrupto, te lo quiero compartir y te lo quise compartir porque a mí me dejó impactada, ¿no? O sea, lo que nos quería decir el maestro con esto era que mientras no te des cuenta de dónde partes, no vas a percibir cuál es el filtro para observar la realidad. En este caso, él no dijo un practicante, pero estuvo así de decirlo. ¿Y qué significa? Que a donde quiera que vayas, puedes emitir una queja. Pero te decía, hay dos dimensiones para poder observar la queja. Yo me voy a concentrar sobre todo en la segunda. Una de ellas es la funcional, como te decía. Toda palabra, todo significado, e incluso te lo he compartido en, creo que es en un programa que titulé La riqueza de las palabras. Si lo quieres encontrar, está en el canal de YouTube. Y ahí bueno, hablo sobre esta dimensión y volumen que le podemos dar a los conceptos y en este caso, al concentrarme en la queja, podemos recordar que la queja no necesariamente es negativa. Por eso no me gusta usar palabras como positivo o negativo y mejor lo trato de funcional o disfuncional, ¿sí? Recordemos, como dice un filósofo, que es un filósofo muy joven, inglés, déjenme recordar el apellido, es Bagini nos dice, lo estuve leyendo y te voy a dejar, ya sabes, la referencia. Él tiene un libro titulado Solo a la queja y algo se llama La queja de los pequeños lamentos protestas, ¿no? Entonces, él nos dice de entrada, y me gustó muchísimo su frase y por eso te la quiero compartir, que los grandes avances sociales han empezado a partir de una queja. Es decir, cuando yo no estoy de acuerdo con algo que se acostumbra, cuando yo no estoy de acuerdo con el status quo, entonces se genera una queja porque estoy diciendo, esa parte que es cotidiana y que se ve como normal está equivocada. Entonces yo emito una queja. Creo que tomando en cuenta ese referente de que la queja tiene una funcionalidad, por supuesto que me parece muy válido decir que todos los grandes avances de la sociedad empiezan con una queja. Sin embargo, yo no voy a estar dedicada a hablar tanto de esa queja, sino de la queja no funcional. La queja que utilizamos más como un lamento, la queja que nos estanca, la queja que nos ancla. Entonces, podemos separar, si no lo quieres usar igual, que la queja sí está vinculada con
aquello que yo decido que ya no va a ser parte de mi realidad y entonces voy y confronto y enfrento para decir y expresarme, abrir mi boca, abrir mi garganta y decir, no estoy de acuerdo, ¿ok? Esa es una parte de la queja que me parece importante y esa es la raíz de la palabra. Sin embargo, se ha ido diluyendo y se ha ido transformando simplemente en un proceso en el que nos lamentamos. Entonces tú puedes separar queja vinculada con un proceso de límite que pones entre tú mismo y lo que y puedes decir el lamento, si quieres, para que sea más evidente el cambio, el lamento está vinculado con este lloriqueo, así le voy a llamar, el lloriqueo de la vida, el decir todo está mal. Cuando nosotros nos instalamos en esa queja, que es este lamento, creo que es donde empezamos a ser disfuncionales. Disfuncionales en el sentido de que no funcionamos y nos quedamos varados solo a partir de una expresión de lamento que nos va a llevar al lloriqueo y a la inacción. En entrada, eso es importante. La queja vinculada con el lamento nos lleva a estancarnos, nos lleva a no accionar ante aquello que no nos parece. Ahora, aún así, ese lamento, esa idea de lloriqueo, en serio que es válida. A veces lo necesitamos. No solo lo necesitamos como una parte esencial de la vida. Lo necesitamos porque es necesario, simplemente. Es necesario la expresión de decir que no me gusta, ¿ok? Sin embargo, lo que creo que es importante que podemos notar es que si nos quedamos ahí, es entonces cuando se convierte en un lastre y nos convertimos en ese perro que se está volviendo la cola. ¿Ok? Porque nos instalamos ahí, nos instalamos en el lamento. Yo puedo decir, ay, no, ya va a llover, ¿no? Y la verdad es que, ¿qué puedo hacer de que llueva o no llueva? No puedo hacer nada. Estas van a ser una de las herramientas que te voy a compartir hacia el final. Darte cuenta que está en tus manos y que no está en tus manos, ¿ok? Sin embargo, creo que cuando nos instalamos ahí, lo que ocurre es que empezamos a generar una serie de lamentos constantes. No solo nos lamentamos, sino que nos convertimos en gruñones, nos convertimos en personas que no son proactivas. De ese tipo de queja es en la que me voy a concentrar, que es una queja no proactiva, no es aquella que quiere cambiar a la sociedad, es la queja disfuncional y es disfuncional porque no nos lleva a la acción. Pero veamos y desmenucemos. Para empezar, te voy a pedir algo. Eh, que vayas anotando las cosas de las que te quejas. Fíjate, yo sé que esto llevaría un gran pergamino porque nos quejamos todos los días y debo reconocer, yo también me quejo, o sea, no quiere decir que no me queje, no quiere decir que porque hable de la queja no me quejo, es simplemente que cuando tomo conciencia de que ando de quejumbrosa y me detengo, me desinstalo de ahí y créanme que entonces se generan hasta ideas, se genera un estado creativo en el que puedes no resolver tal cual, a veces sí, pero por lo menos de solo quedarte en la idea del quejoso o la quejosa. ¿No te ha tocado que cuando conoces a alguien o tienes un vínculo desde hace mucho tiempo y se queja constantemente? Yo creo que todos conocemos a alguien que siempre se está quejando. Se queja del clima, se queja de la vida, se queja del gobierno, se queja del tráfico, de lo que sea. O sea, para lo que sea siempre se está quejando. A mí lo que me ocurre, en serio, no sé si han escuchado yo creo que sí, la frase vampiros energéticos. A mí me da la impresión que me consumen energía. O sea, estar oyendo que están una queja tras otra queja, todo está mal, o sea, todo, no hay una salida. Es que cuando tú te quejas, realmente
estás en una burbuja de queja y no alcanzas a ver. Esa es una de las cosas que podemos observar ante la queja. Cuando nos situamos ahí, no ampliamos la perspectiva y entonces nos quedamos en un pequeño punto, ¿ok? Recuerdan unas sesiones atrás, les hablaba de esta idea de Nietzsche que se llama la vuelta al revés o ampliar la perspectiva. Estoy hablándoles de eso, pero vinculado con la idea de la queja. Cuando tú te quedas ahí, ves como un solo punto de un gran panorama y entonces empiezas a ciclarte, a que tu estado de ánimo se vuelva quejoso. Entonces, lo que vas a ver de un cuadro enorme de la vida es solo el punto del lamento, solo el punto de la queja, ¿ok? Y cuando tú te das cuenta que estás instalado ahí, de inmediato sales. Ese es un punto importante. Cuando tomas conciencia de que estás lamentándote de una cosa y otra cosa, a veces hasta te ríes de ti. ¿Por qué te ríes de ti? Porque te das cuenta, primero, que no tendría una razón evidente, ¿ok? Hablando de estas pequeñas quejas, ¿ok? No de los grandes movimientos. Hay un libro que yo estuve citando para compartirles e invitarlos a esta charla, que se llama Las brujas no se quejan, ¿sí? Que es de esta gran autora psiquiatra junguiana que se llama Chinoda Bolén, y ella es un pequeño manualito donde habla de esta idea de las brujas no se quejan, pero ella lo lleva hacia el vínculo arquetípico. Cuando digo arquetípico, trata de vincularnos con una estructura que nosotros tenemos en forma de una alegoría. No me voy a detener tanto en eso porque lo he hablado en otros programas. Sin embargo, lo que ella habla sobre todo es del arquetipo de la anciana. De la anciana, sin embargo, lo podemos traer a este momento, seas una persona adulta o no seas una persona adulta. ¿Por qué? Porque lo está vinculando con esta idea de la queja. Por eso se llama Las brujas no se quejan. Y lo bonito que ella nos dice es que cuando tú estás en una etapa adulta, te lleva también a una etapa de mucho más queja debido a la experiencia que ya tienes. Y una manera en que ella lo relaciona con la idea de la brujería o de las brujas, ¿sí? Es a través de que, al contrario, como ya estás en una etapa adulta, entonces lo que tienes es mucha mayor creatividad para poder salir de ahí. Entonces te da una serie de, creo, 13 lineamientos en los que tú puedes concentrarte. Ella lo lleva, por supuesto, al arquetipo. Sin embargo, creo que es una lectura que no era necesario que solo la delimitara a las mujeres, porque abre también mucha introspección a partir del arquetipo de los hombres. Cómo también los hombres pueden quejarse de ciertas cosas o estructurales que ellos pueden tener. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros llevamos esta práctica creativa hacia el proceso de detenernos y observar la queja, de inmediato lo que va a pasar es que vamos a encontrar caminos para saber cómo salir de ahí. Una de las cosas que creo que nos podría funcionar es darnos cuenta que la queja la relacionamos constantemente con aquello que está bien y que está mal. Entonces aquí entramos ya al rubro de lo moral. Para quejarnos de algo es porque estamos identificando, a lo mejor a veces de manera no consciente, que algo está bien y algo está mal, a mi punto de vista. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo digo, esto está mal, entonces voy a quejarme. Pero otra vez, la queja se vincula en el plano de lo subjetivo. A veces hay quejas que se disfrazan, ¿ok? Las quejas que se disfrazan son aquellas que las podemos observar por medio del sarcasmo, por ejemplo. Es sutil, pero ahí está la queja. Nos quejamos de ciertas características de alguien y utilizamos la queja. Entonces, hay que estar atentos y darnos cuenta en qué momento nos estamos quejando de las cosas, ¿sí? A veces, otra vez, no lo digo, me lo callo. Entonces la queja se convierte en una queja interna.
¿Cómo es esa queja interna? Puedo decir yo externamente, estoy muy bien. No, no, yo no tengo problema, ningún problema, pero por dentro estoy quejándome a todo lo que da. Entonces la queja no necesariamente tengo que estar diciendo esto no me gusta y vincularlo con aquello que está bien o mal para mí. Al contrario, la queja lo que pasa es que se convierte en mi estado de ánimo porque ni siquiera la estoy externando. Y esto nos lleva a identificar algo que te quiero compartir y que me parece que es importante, sobre todo con la queja interna. La queja interna, como te digo, me estoy sirviendo té. La queja interna no necesariamente es que yo todo el día esté quejándome, ¿ok? Y que los demás se den cuenta. Ese es el quejumbroso, el amargoso, el que nadie aguanta, como yo te decía, el vampiro energético que todo el tiempo está, mira, ve esa, cómo se viste, mira, esta que se cree, mira, parece que anda de Halloween porque viene de calaveras, mira, fíjate, está pelona, o sea, ese tipo de cosas que se quejan, como decimos comúnmente, hasta de lo que no les hace daño, ¿ok? Hasta de lo que no les hace daño se están quejando constantemente, pero ese es el quejoso evidente. La verdad, ese quejoso es menos peligroso que los otros. El quejoso interno es muy sutil y eso lo podemos hacer nosotros porque es como un doble discurso. Yo puedo decir, sí, me agrada y pongo mi carita de que todo está bien, pero al contrario, por dentro estoy destrozando todo lo que puedo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que mis acciones se van a estar vinculando con esa queja interna. Reconocer la queja interna. Ahí te va. A través de un concepto podemos llamar, tú lo puedes llamar como quieras, un pensamiento base. Pensamiento base. ¿Cómo es el pensamiento base? Como dice el nombre, es un pensamiento que está a la base de todo lo que yo hago a lo largo del día y de todo lo que pienso. A veces ese pensamiento base no necesariamente lo voy a enunciar, como te digo, porque es interno, y a veces, y esto es lo más peligroso, no lo voy a reconocer. ¿Por qué no lo voy a reconocer? Porque me estoy engañando de que yo no me quejo. Y creo que cuando estamos instalados ahí, corremos más el riesgo de quedarnos varados en esa queja interna. Y no solo varados, en la inacción. Y luego todo el tiempo estar repitiendo, es que a mí me va mal, mira la gente lo que hace, pero internamente, ¿ok? Acuérdate que ese es el quejoso interno. ¿Cómo vamos a descubrir nuestro pensamiento base? El pensamiento base es un estado reactivo, o sea, yo reacciono ante algo, ¿ok? Por ejemplo, eh, supongamos que ahora que estamos en la pandemia, tienes un rol de cuestiones domésticas, ¿no? Y un día te toca lavar los trastes, pero resulta que tú los lavaste y que alguien de la familia llegó y pues usó ahí un sartén, usó otra cosa, y luego lo que pasó es que dejó ahí un desmadre de trastes y a ti te tocaba lavar los trastes. Entonces, ¿qué pasa? La primera reacción que tú tienes es, "Ah, me enoja, ¿no? Y luego digo, ¿qué les pasa? Si yo ya había lavado los trastes. Y entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre ahí es que tu pensamiento base es la queja. Por eso es muy sutil, es muy interno que a veces no lo vas a identificar. Por eso es reactivo. Si, por ejemplo, alguien dejara igual el mismo ejemplo, ahí los trastes, a ti te tocaban los trastes, y entonces en lugar de estar refunfuñando internamente, tú puedes decir, a ver familia, reúnanse aquí, a mí me tocan los trastes, pero hay horarios para lavar los trastes. Entonces, a ver, veamos. Si de aquí de las 6 de la tarde a las 8 yo lavo los trastes y después de las 8 alguien los ensucia, ya no hay persona que lave los trastes. ¿Ok? Fíjate cuál es la diferencia en esto. No te quedas en la queja porque tomas una acción. Entonces, tu pensamiento base no es el del quejoso, tu pensamiento base es el que resuelve.
¿Cómo te vas a dar cuenta otra vez? Volteando a verte e identificando que te estás quejando todo el tiempo aunque no lo digas. Es más, aunque no lo articules mentalmente en forma de palabras, a veces es una acción y pones cara así de, ¿no? De enojado, pones cara de, ¿qué les pasa? De indignado, ¿no? Y así como, ¿qué tienes? Nada. ¿Qué tienes? Nada. Y de veras a veces no te das cuenta que tienes, porque estás tan acostumbrada a permanecer con ese pensamiento base de queja todo el tiempo que todo está mal, todo está mal. Y si no lo identificas, ese es el más riesgoso porque no te das cuenta. El que se está quejando de todo, pues ya sabes, ay, voy a ver a mi amigo o mi amiga la quejosa, ya sabes a lo que vas. Pero la que, o el que sutilmente no dice nada, pero por dentro se está quejando y que tú llegas 10 minutos tarde y te dice, ah, no, está bien, no te preocupes, ay, discúlpame, llegué tarde, no, no, está bien. Pero ya la conversación no fluye porque por dentro se está quejando, que cree que tengo su tiempo, que cree que esto. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el quejoso interno no se da cuenta, va a proyectar de alguna manera con sus actitudes a los demás la queja, pero sin decirla, ¿ok? Entonces ahí estamos identificando dos tipos de quejosos, ¿sí? ¿Qué más? Cuando tú identificas esto, inevitablemente vas a moverte de una actitud que es constante para pasar a una actitud que se mueve. Estamos hablando de movimiento. La quejosa, dice aquí María Díaz. Sí, bueno, todos lo hacemos, por eso no hay que asustarnos. Si tú estás identificando que de veras eres una quejosa, no te censures, porque aparte imagínate, te quejas y te censuras, entonces es como una queja de la queja que se censura a sí misma, entonces es más pesado. No nos censuremos. Esto simplemente es para que te des cuenta, te percates y te muevas de ahí. De eso se trata esto, de moverse si quieres. Pero ¿sabes qué? También es válido decir, hoy quiero mis 10 minutos de quejarme. Es decir, tal cual. Voy a lo mejor encerrarme en un cuarto y me voy a quejar realmente mis 10 minutos. El asunto no es si te quejas o no te quejas otra vez, es cuando te instalas ahí, ya es muy difícil que salgas y que salgas y que salgas. Y entonces, ¿en qué te conviertes? En este personaje mitológico de la Llorona, ¿sí? Ay, mis hijos, ay, mis hijos, ay, mis hijos. Y decimos, oye, no, nunca he sabido cómo se llama la Llorona, pero ve, haz una denuncia, una queja, ¿no? Tus hijos, ¿dónde están tus hijos? ¿Qué pasa? Que se convierte nada más en el lamento y en el lamento y en el lamento, ¿ok? Y ahorita que estoy hablando de personajes, recuerdo también el personaje bueno, ahora que todavía estamos bueno, ya no, pero que estuvimos hace muy poquito en temporada navideña, recordaba yo al personaje de Scrooge. No sé si lo recuerden, de Cuento de Navidad de Dickens. Y este personaje era un gran quejoso, todo estaba mal, la Navidad la veía de una manera oscura, todo le caía mal. Sin embargo, cuando viene este fantasma de la Navidad y le empieza a mostrar varias etapas de su vida, ¿qué es lo que ocurre? Que empieza a moverse de alguna forma y ver lo mismo que ya veía todos los días, pero ampliando su perspectiva de la Navidad y no solo, fíjense, saliendo de un estado de amargura, sino adentrándose en el apoyo hacia los otros y entonces aquella Navidad que era amarga se convierte en una Navidad feliz. Pero lo que nos dice también ahí Dickens de una manera muy sutil es que si nosotros no nos observamos, entonces lo que ocurre es que también podemos quedarnos instalados en un pasado que no nos es favorable. ¿Qué le pasaba a Scrooge? Que él observaba solo una parte de su pasado que estaba muy desagradable, pero cuando él amplía la perspectiva y ve que ese pasado no todo fue desagradable, lo que ocurre es que se mueve en el presente. Entonces,
Muchas veces la queja está vinculada con que estamos instalados en un pasado no agradable a través de una experiencia desagradable. Entonces creemos que esa experiencia es inamovible y nos la traemos al presente y entonces creemos que el futuro también va a ser igual. Imagínense qué jodido. O sea, es como vivir con toda la experiencia que nos fue mal y creer que eso no va a cambiar jamás. O sea, todo lo que dice Heráclito, que estamos en un continuo cambio, como si fuéramos un fuego, lo que pasa es que lo anclamos a un proceso en donde la experiencia no nos fue positiva y entonces, ¿qué pasa? Creemos que todo el tiempo va a ser igual. Y otra vez, creo que lo más cercano cuando nos quedamos en el lamento es que nos fijamos, nos determinamos y determinamos la experiencia y la vida como si fuera un loop repetitivo y repetitivo y repetitivo. Entonces, cualquier experiencia nueva que tengamos, de verdad que no va a tener validez, porque la vamos a relacionar con una experiencia del pasado que no nos gustó y entonces creemos que va a ser igual, ¿ok? Otra manera que se disfraza la queja es a través de la crítica, ¿ok? A través de la crítica, no estoy diciendo que no digas críticas, yo te diría, para mí la crítica está vinculada con la argumentación, ¿sí? Cuando yo argumento, cuando yo doy posturas, cuando yo de alguna manera trato de dar una explicación de esa postura, entonces ya no es crítica, ya es un diálogo, ya es una argumentación. Pero si nos quedamos solo en la crítica, es decir, la que parte, por supuesto, de mi propia perspectiva del mundo, que es muy subjetiva, y quiero que los demás lo vean igual, entonces me voy a convertir en una persona que critica todo y estoy disfrazando a lo mejor de una personalidad, no sé cómo decirlo, pero de una personalidad que se siente con la absoluta, porque así pasa, con el absoluto derecho más bien de poder corregir a los demás a través de las críticas en el gran juez de la vida, lo que hay detrás es un quejumbroso. Es un quejumbroso de flojera, o como decimos en México, de hueva total. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué pasa? Ok, yo critico una cosa, critico otra, critico esta, pero la mayoría de las veces no doy argumentos. Y entonces, a veces, esos argumentos invalidan lo que puede ser válido, ¿sí? Dice Marcos Cherem, el antídoto a la queja es la gratitud. Me parece que sí, ¿eh? O sea, el antídoto a la queja es la gratitud, es decir, gracias por esto que me está pasando. Y estoy hablando, ya saben, de qué tipo de queja, ¿ok? De la queja disfuncional, no de la funcional, que es la que hace que se mueva la sociedad del mundo. Entonces, ¿por qué? Me voy a detener en esto que dice Marcos, porque ya se me estaba pasando y tiene razón. La queja o el antídoto de la queja es la gratitud, como bien lo dice él. Yo le sumaría esto que está diciendo Marcos. ¿Por qué? Porque para mí, cuando nos desinstalamos de la queja, nos estamos dando cuenta que las circunstancias de la vida nos llevan a un aprendizaje. Y a veces, por quedarnos y no asumir eso que la vida me está dando y me quejo y me quejo y me quejo, me estoy perdiendo de un proceso de aprendizaje de algo, ¿ok? Por ejemplo, ¿no te sale algún ejercicio de la escuela, de la vida en general, un ejercicio de la vida? ¿Y qué ocurre? Te quejas de que no te sale, ¿ok? Y a veces lo que está detrás es que no confías en ti, ¿sí? Yo sé que puede sonar raro, pero ¿qué ocurre? Cuando tú te quejas, muchas veces lo estás disfrazando de un miedo por hacer algo nuevo. Y entonces, ¿qué dices? Ah, me quejo de que no están haciendo esto, no están haciendo el otro, no, es que deberían de hacer tal cosa, porque si no hacen tal cosa, ¿ok? Como yo la haría, pero no la haces, ¿ok? No la haces, nada más te estás quejando, nada más te estás quejando. Y lo que hay detrás de eso es un miedo terrible de veras que te consume y que ni siquiera quieres voltear a ver, de que no eres capaz de tomar acciones y resolver eso de que te estás quejando. Entonces, ¿qué pasa?
A veces también lo que ocurre es que se esconde detrás de la queja no la imposibilidad de que lo hagas, sino que quieres que te lo resuelvan. O sea, eres un huevonazo o huevonaza, ¿sí? Ay, es que deberías de hacer tal cosa, deberías de hacer tal cosa y te estás queje, queje y queje. Y luego, ¿qué pasa? ¿Sí? Quieres que el otro lo resuelva y tú te vas a quedar así. ¿Por qué? Por pereza, porque no lo quieres resolver. Entonces, al identificar, ahorita te voy a dar una lista de cómo puedes identificar eh, cómo eres un quejoso, porque todos lo somos. Sin embargo, podemos identificar qué tipo de queja es la que nos funciona y qué tipo de queja es la que no nos funciona. Si tú identificas, por ejemplo, que te estás quejando, ay, no sé, yo filtro para el agua, un filtro donde hay que estarle echando agua de la llave. Y a veces yo me puedo quejar, ¿no? Ah, ya está vacío el filtro, ¿no? Ya está vacío el filtro. Y me quejo, yo digo, bueno, pues le voy a echar agua, ¿no? Le voy a echar agua. Entonces, si yo no lo hago, ¿ok? ¿Qué pasa? Solo me estoy quejando y al rato que yo quiera agua, no va a haber agua. A lo mejor es un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero, y muy cotidiano. Pero puede ser, ¿no? O sea, que no creo que yo me queje de eso. Sin embargo, puedo tener otro tipo de quejas en donde si no me detengo, sí puede ser que quiero que los demás lo resuelvan para yo perderme de ese estado de aprendizaje, ¿sí? Queremos que los demás lo resuelvan y lo resuelvan y lo resuelvan. Cierto es que a veces no está en nuestras manos, es cierto, pero por eso hay que identificar qué está en mis manos y qué no está en mis manos. Y a partir de todo este panorama que te estoy dando, creo que una manera de aterrizarlo y que me gusta compartirte es a partir de, a partir de la personificación, que es un ejercicio o una herramienta que yo utilizo para que esto sea más lúdico y que lo lleves a tu vida, ¿sale? En otros momentos hemos hablado de cómo hay personajes que nos habitan. Esos personajes que nos habitan les hemos llamado el niño interno, les hemos llamado la anciana sabia o el anciano sabio, les hemos llamado el juez, ¿no? A este que es quejoso, yo le voy a llamar el dictador, ¿ok? Porque el dictador solo está en su silla dictando lo que se debe hacer, ¿sí? El dictador, el personaje dictador que todos tenemos, simplemente se queja de las circunstancias. Tú le puedes llamar como quieras, ¿eh? Le puedes llamar Gumercindo, le puedes llamar Rigoberta, como tú quieras, ¿sí? Yo le llamo la dictadora o el dictador, ¿no? Cuando tú haces un personaje tal cual, lo vas a identificar más fácil. Entonces, cuando tú estés en un estado de queja, lo que puedes identificar es, ya salió mi dictadora. Y entonces, ¿qué pasa con tu dictadora? No la reprimes porque tiene una función dentro de ti. No se trata de eliminarla, se trata de observarla, se trata de negociar con ella y decirle, a ver, neta, o sea, no puedes llenar el filtro de agua, nomás te estás quejando, ¿ok? O simplemente, a ver, ¿esto está en tus manos? No, ok, entonces, ¿qué puedes hacer al respecto de lo que sí está en tus manos? ¿Y qué ocurre? Esto adquiere un movimiento diferente. Te decía hacia un principio, por si no llegaste al principio de la charla, ve identificando dos o tres cosas que sean de las que más te quejas. Si ya las identificaste, ahora identifica si son quejas externas, es decir, que estás todo el tiempo diciendo el clima, el tráfico, la pandemia y todo lo que surge en la vida, o eres una quejosa interna, ¿ok? Cuando tú identificas esto, otra vez, vas a llegar a tomar una acción, porque parte de esta queja disfuncional, otra vez, es la parálisis, es quedarnos ahí solo con la queja sin hacer nada, o lo quiero repetir para hacerlo mucho más evidente, o simplemente quieres que el otro te resuelva porque tú no te sientes capaz de resolver, o porque eres flojo para resolverlo, o porque simplemente no quieres aprender algo diferente de lo que ya sabes, ¿ok? Otra, estaba pensando en algún otro personaje que nos lleve, ya me acordé de otro personaje que también se los quería compartir,
que es un gran personaje que también he mencionado en otros programas y que es Nora, el personaje de Nora de Casa de Muñecas, ¿sí? No les voy a contar la historia porque la verdad no me interesa compartir una reseña, lo que me interesa es lo que produce este tipo de historias para que también tú te intrigues y la leas. Es una gran obra de teatro que tiene un rompimiento de la idea o ideal que se tenía de la mujer, una mujer dedicada a la casa, al hogar, que a través de un problema que tiene el marido y que ella quiere apoyarlo, ¿sí? Para que lo resuelva, resulta que ella queda embarrada, queda como una muñeca dentro de una casa y lo que ella decide, ya sé que luego doy spoilers, pero lo siento, lo que ella decide es abandonar el hogar en lugar de quedarse quejándose. Lo que ella dice es, voy a cambiar mi realidad de lo que estoy haciendo a través de la acción en lugar de solo quejarme que tengo un hombre que se está aprovechando de mi condición de mujer. Y lo que hace es dejar el hogar para poder recrearse como una mujer diferente, ¿sí? ¿Qué pasa? Aquí no es un personaje como Scrooge, por ejemplo, en donde Scrooge que les comentaba es la misma vida quien le resuelve para que salga de la queja, es la verdad, porque Dickens lo que hace es a través de esta serie de fantasmas o espíritus que llegan y confrontan a Scrooge, ¿sí? Él sale de ahí, pero Scrooge pudo quedarse ahí, sin embargo, en la historia sale. En Casa de Muñecas, Nora toma conciencia de sí misma y de su condición y lo que ocurre es que ella es la que salir de la queja y no se queda como una quejosa interna. Entonces, otra vez, cuando tú identificas esto, adquieres movimiento, ¿ok? Cuando tú identificas, o sea, piénsalo, el dictador, el personaje dictador que tenemos, entonces, ¿qué va a pasar? Que este personaje del dictador va a tomar a lo mejor la transición hacia un personaje de solucionador, de tomar las riendas del asunto y no nada más está dictaminando qué se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. ¿Ok? Eh, Aquí dice Olivia, voy a leer un poco los comentarios para ahorita compartirte algunas herramientas para que identifiques más claramente estos tipos de quejosos, pero también para vincularlo con el estoicismo, que ya sabes que es una filosofía que me encanta. Dice Olivia, qué revelación esto, estoy en un proceso de condición en un espacio de vivir y me he vuelto doña Concha. Ah, mi querida Olivia, doña Concha, es que no alcanzo a leer bien los mensajes, Olivia. Mi querida Olivia, mi gran Rumi, con la primera Rumi que vivía aquí en la Ciudad de México. Gracias por tu comentario, Olivia. Bueno, acá nos dice Solecito, dice que es la primera vez que escucha. Las sesiones quedan grabadas, por supuesto, les decía que quedan grabadas en YouTube, pero también quedan grabadas en Instagram TV y también quedan grabadas en Facebook, ¿sí? En Facebook, en Glafira Rocha Escritora, ahí las pueden encontrar. A ver, alguna pregunta, dudas, ya saben que me las pueden ir dejando y yo en la medida de que no me clave y luego me voy de corrido, hable y hable, las voy a ir leyendo, ¿ok? Dice, uh, mi querido Edgar Reza también anda por aquí compartiéndonos Give Me the Power de Molotov, que bueno, también nos recuerda esto. A ver, ¿qué más nos comentan aquí? Patito Varela, gracias por acompañarme. Dice Marisa, totalmente de acuerdo, la queja perenne deriva de la inseguridad. Exacto, de la inseguridad que tenemos para creernos incapacitados para resolver eso que estamos diciendo, ¿ok? Pero otra vez, estamos hablando de la queja disfuncional, no de la queja que mueve la sociedad, ¿ok? Lo que les quiero compartir es algunas herramientas, una vez que ya identificaste 2, 3 tipos de quejas, ¿sí? Que quede como a lo mejor más evidente esto que te estoy diciendo a través de este listado. Te decía, bueno, lo que lo anoté por acá. Primero, identificar si hay sarcasmo en lo que yo estoy diciendo, porque recuerda que el sarcasmo, como lo mencioné hace un rato, es parte
de una queja disfrazada, ¿sí? E identifica no para juzgarte, no para criticarte, sino para que identifiques a través de este sarcasmo de qué me estoy quejando. Cuando tú identificas cuál es tu sarcasmo, estás identificando cuál es tu queja y entonces te mueves de ahí, ¿ok? Número dos, identificar si estás en una experiencia pasada donde te fue mal, pero esa fue una experiencia del pasado y que la estás vinculando con algo del presente que crees que necesariamente es igual, ¿ok? Y no te estás dando oportunidad de moverte hacia un futuro diferente, ¿ok? Identificar, estos son rasgos de identificación. Identificar si estás a través de hablando a través de una experiencia que no te está funcionando o que se quedó en el pasado. Número 3, parece que en Instagram, bueno, no, ya, regresé a Instagram. 3, identificar si te sientes incapaz, que era lo que decíamos hace un ratito, de resolver eso de lo que te estás quejando. ¿Ok? Si tú dices, este, no sé, cualquier cosa que se te ocurra, porque seguro yo sé que tú ya identificaste de qué te quejas. Si tú dices, mm, 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 ¿por qué todo el tiempo me piden que haga tal cosa? No sé, estoy hablando de tal vez una cuestión doméstica, ¿no? Que cocine, ¿no? Que cocine. ¿Y por qué me lo piden a mí? No sé qué, deberían de hacerlo ustedes ahí en ahora que estamos encerraditos en pandemia y con las cuestiones familiares. Me he topado con algunos comentarios de este tipo, ¿no? O sea, ¿por qué no hacen esto? Etcétera. Y queja, 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 queja. Identificas a lo mejor es que no sabes cocinar, ¿sí? Y que en una de esas no quieres aprender. O ya sabes, pero simplemente no quieres aprender más. O ya sabes, quieres aprender más, pero simplemente tienes pereza, ¿ok? Cuando tú lo identificas, recuerda, sales de la queja. Número 4, identificar, esto ya te lo había comentado, hice un comentario extenso sobre eso, si tu queja es externa o si tu queja es interna, a través, no lo olvides, de tu pensamiento base, ¿ok? Que ya te comenté que es una reacción ante el evento que a lo mejor a veces no se estructura en palabras, pero sí con acciones, que las acciones quejumbrosas también están. A veces solo es un ish, ush, ¿no? Que ya te la sabes. O cara de pocos amigos, ¿no? Así como, ¿y qué tienes? Nada. ¿Te molestó algo? No. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Ahí hay una queja que es interna y que se puede vincular con un pensamiento base. Número 5, identificar si es una crítica nada más vinculada para corregir al otro, ¿ok? O si es un argumento que tú puedes hacer para apoyar a eso que se está viviendo, ¿ok? Eso es diferente. Cuando tú lo llevas nada más a la parte crítica y no haces nada y solo es para juzgar y corregir al otro, estás dentro de tu personaje dictador. ¿Cuál es ese personaje dictador? Incluso imagínatelo. Yo al mío, fíjense que es curioso, casi siempre mis personajes internos son mujeres, pero el personaje dictador que yo tengo es hombre. Entonces, no te preocupes si tú eres chico y tu personaje es mujer, no te preocupes. Este personaje interno son estructuras psíquicas de lo que estoy hablando. Entonces, es una estructura del dictador, del que corrige, del que dice cómo son las cosas, pero no se atreve a hacerlas, ¿ok? O simplemente manda a otros para que lo hagan como él lo haría, pero él no lo hace, ¿ok? Sigue en su silla. Es el dictador. En mi caso sí es un hombre grande, corpulento, mayor, de veras así me lo imagino. Eh, a lo mejor estoy muy vinculada con la idea que conocí en los libros de historia de la primaria de Porfirio Díaz. De veras, puede ser por ahí. Entonces, pero no me lo imagino Porfirio Díaz, porque me lo imagino más corpulento, o sea, una persona realmente malvada, ¿no? Entonces, así me lo imagino. Y cuando sale en mí, si yo no lo identifico, puedo accionar como eso. Entonces ahí está el riesgo, que luego no solo el personaje te habita como una estructura psíquica, sino que lo llevas a la acción y la verdad es que todo el mundo te va a huir,
te va a huir porque eres el que está señalando y quejándose de lo que hacen los otros. No sé, típica mamá que le dice al hijo, tiende la cama, pobre niño de 2 años, no de 2 años, exageré, pero de unos 10 años y tiende la cama toda chueca y luego ¿qué pasa? Que va y, no, porque no la atendiste como yo. Y se empieza a quejar la mamá, es que mira, tienes que jalarle, o el papá también, no nomás la mamá, tienes que jalarle aquí, tienes que moverle acá. Entonces no está apoyando al niño para que aprenda, simplemente se está quejando de lo que hizo. ¿Y qué ocurre? Pues que la verdad el niño nada más se va a asustar y puede aprender a tender así la cama, pero no va a ser su manera ni su estructura de resolver lo que está ocurriendo, que es tender la cama, ¿ok? Entonces, cuando lo identificas, te vas a reír, en serio. Yo me río de veras de mis personajes. Tengo un montón de mis personajes internos, pero tú cuando vas construyendo al tuyo y le das estas características, lo vas a identificar más rápido. Y bueno, ya por último, me pregunta Angra. Dice, das talleres en línea y la verdad es que ya voy a abrir una serie de talleres. Próximamente les daré noticias sobre esto. Algunos talleres vinculados, ya saben, con la literatura, la filosofía y la parte terapéutica. Sí, ¿ok? Sí voy a empezar a dar algunos talleres. Ojalá que sean de su interés. Dice Marisa, a ver, no, Rosy, el de Marisa ya lo había leído. Dice, desde Parral nos saluda Rosy. Gracias, Rosy, por estar aquí. El autor del libro Las brujas no se quejan es Chinoda Bolén. Ya saben que cuando termina el programa les dejo el referente, ¿ok? De los libros que voy mencionando. Dice Patito, dice, me recordó el poema de Oliverio Girondo, dice, no tengo una personalidad. A veces me pongo a fingir demencia ante lo que hacen los otros que me molesta y no puedo controlar. Exacto, entonces sale la estructura del dictador, pero la identificas y no pasa nada. El dictador nos funciona algunas veces. Dice, como en los Juegos del Hambre, la película, así es tu dictador. Fíjense que yo no he visto esa película, no sé, como que no me llamó la atención la historia ni su argumento. Entonces, algunas veces lo que hago es saltarme la película y prefiero leer el libro, pero no sé, no lo he visto. Vi un cachito, creo, y no me gustó del todo, pero bueno, tengo tarea para verla o para leer el libro. Dice, dice Angra, un poco riéndose, llorando, dice, yo era de esas mamás, ¿no? O sea, con el ejemplo ahorita que puse de la cama. Pero bueno, vamos a terminar esta sesión y este programa con algunos ejercicios que nos recomiendan los estoicos, ¿ok? Hay un libro muy interesante, cuando yo les he hablado de la filosofía estoica, lo voy a decir muy rapidito, en algún momento ya les he hablado de esto y en algún momento voy a dedicar solo un programa para hablar sobre los estoicos. ¿Por qué? Porque los estoicos tienen una filosofía muy aplicable a la vida, que es lo que a mí me interesa, pero sobre todo hay una nueva corriente estoica que se está viviendo actualmente y que uno de sus precursores es Massimo Pigliucci, que tiene un libro maravilloso que se llama Mi cuaderno estoico, donde nos da una serie de 50 ejercicios que podemos llevar a lo largo del día a día para poder tener conciencia de nosotros mismos y llevar algunos parámetros estoicos. Pero los que yo retomé aquí son los que nos llevan a seguir identificando la queja y sobre todo para poder salir de ella, ¿ok? Uno de los ejercicios que propone, casi todo él te argumenta de dónde lo saca. Por ejemplo, es de Epicteto, que viene en su manual de vida de Epicteto, por si le quieren echar ojo, y nos dicen estos ejercicios estoicos Pigliucci. Dice, identificar qué depende de ti y qué no depende de ti, ¿ok? Cuando tú te das cuenta que hay cosas que no dependen de ti, no solo te alejas de lo que tiene que ver con esa queja, sino que asumes alguna de esas cosas que sí dependen de ti para tomar acciones. Uno de los estamentos estoicos principales, perdón, es identificar qué depende de ti y qué no depende de ti. Número 2, mirar hacia afuera. Lo que yo te decía hacia el principio, ampliar la perspectiva.
no solo ver un punto de la circunstancia, sino que incluso otra de las prácticas estoicas es ponerte en los zapatos del otro, ¿ok? Bueno, era la que seguía, pero aquí se llama adopta la perspectiva del otro, ¿ok? Que es ponerte en los zapatos del otro para poder también, al ampliar la perspectiva, identificar que a veces lo que tú consideras que es una queja porque el otro no lo está haciendo como quieres, a veces es simplemente que el otro ni siquiera se está percatando de tu postura, ¿ok? La que sigue sería, aumenta tu fuerza mediante pequeñas adversidades. Eso es bien bonito de los estoicos, porque ellos, incluso cuando no les está pasando algo, utilizan la capacidad imaginativa para ponerse en circunstancias adversas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sugieren? Ok, ahorita no me estoy quejando de nada, pero ¿qué pasaría si algo sucediera que en ese momento a mí me generaría queja? ¿Qué haría? Entonces, ¿qué pasa? Se colocan en un panorama hipotético para que si llegara a ocurrir, ellos ya tienen cierto entrenamiento a través del proceso de la imaginación y lo van a resolver más rápido. Eso es muy bonito, ¿no? Porque tú estás diciendo, a ver, ¿qué haría mi dictador si pasara esto? ¿Qué haría mi parte dictadora si ocurriera tal cosa, ¿no? Número 6, dice que esta se une con lo que yo te estaba diciendo ahorita. Prevé futuras adversidades. O sea, colócate en algo que sepas que te va a molestar mucho, como estar en el tráfico, y qué harías ahora. Cuando tú prevés adversidades, también vas a prever soluciones. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Si tú dices, a mí me choca el tráfico, entonces, ¿qué pasa? Si ahorita estoy en una postura tranquila, voy a tener mucha mejor apertura que cuando estoy viviendo eso. Entonces, yo estoy de alguna forma como proyectándome hacia futuro para una solución. Entonces, si ahora estoy ante el tráfico, lo que voy a hacer es, solo desde el proceso imaginativo, a lo mejor me voy a llevar un libro, ¿ok? Y empiezo a leer. Me llevo un audiolibro y estoy escuchando a un autor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú ya estás en esa circunstancia, ya te preparaste con esa. Eso es muy estoico, una anticipación ante lo que ocurre. Dice Alejandrita que quiere un librero así. Fíjate que este no es mi librero, es el librero de Mario. En algún momento les enseñaré el mío. Eh, ¿Cuál otro? Bueno, dice, ok, ten cuidado, ese también es importante y la mencioné hacia el final. Dice, no, cuidado con lo que llamas bueno y malo. Sí, les decía perdón hacia el principio para retomarlo hacia el final. Cuidado con lo que consideras bueno y malo. Ok, ¿por qué? Porque lo que tú consideras bueno y malo, seguramente para los demás va a ser de otra forma. Entonces, cuando tú identificas lo que es bueno y malo para ti, sabrás de qué te estás quejando. Pero a lo mejor el otro no se va a quejar. Si tú eres una persona muy ordenada y que todo lo tienes de una manera cuidadosa, para ti va a ser importante y te vas a quejar si llegas a un lugar desordenado. Pero si la otra persona, al lugar que tú llegas, no sé si les ha pasado a esas personas que llegan de visita y luego están como limpiando la casa que no es de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen esta obsesión de querer acomodar a donde van. Pero acá es así como, a ver, espera, porque lo que es bueno para ti no necesariamente es bueno para el otro. Entonces, ¿qué dicen? Ay, desestrésate, disfruta, siéntate. Y la persona está así, no puedo estar en este lugar porque está desordenado. Entonces, ¿qué ocurre? No tienen cuidado de vincularse con lo que es bueno y con lo que es malo en ellos. Dice, ok, eso también es importante. Recuerda que nada es eterno, nos dicen los estoicos. Recuerda que nada es eterno, nos está diciendo, retomando, porque ellos son unos grandes seguidores de Heráclito, que todo va cambiando. Es decir, que eso de lo que te vas a quejar ahora no necesariamente es eterno. Entonces, cuando te percatas de que eso no es eterno, te das cuenta que puedes relajarte, ¿ok? Que esto va a pasar, por ejemplo. Y la última, que es eh, que este ya se las he mencionado y ahora que ando de calaveritas también la quiero mencionar, que es plantéate la muerte y cómo vivir. Está vinculado también con un proceso de finitud. Es decir, esto se va a acabar, de veras,
te vas a morir y te la quieres pasar quejándote todo el día, de veras. Entonces, estos recordatorios estoicos a lo que nos llevan es a salir de la queja de una manera más rápida. Pero como te digo, todos estos vienen en el cuaderno estoico de Massimo Piglucci, que te voy a dejar el referente. Yo solo tomé 9, pero son 50. Algunos no estaban relacionados con lo que íbamos a hablar hoy y por eso no los retomé. Entonces, cuéntame, cuéntame cómo te has sentido, que si te cayeron algunas pedradas o identificaste algo, cuéntame cómo es tu dictador. Cuando tú identificas estas quejas, porque todos sabemos que nos quejamos de algunas cosas, y le das esta característica lúdica, sales más rápido. O sea, ríete. Ríete de ser quejumbres, ríete de ser el amargado, ríete de que llegues a algún lugar y quieras andar acomodando, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso que decíamos te mueve, porque la queja nos lleva a la parálisis, la queja nos lleva a lo inamovible y cuando nosotros nos movemos y salimos de ahí, nos generamos un estado de aprendizaje, un estado de autoconocimiento, un estado de reconocimiento. Nos queda un minutito, entonces cuéntame si tienes alguna duda. Mientras tanto voy leyendo algunos de los comentarios que están acá por Facebook. Dice que se está atorando el video. No, ni me fijé. ¿Sí me ven en Facebook? Porque según yo estaba bien la conexión. En, en Instagram sí se atoró. Dice Diana que un deslave del montón de piedras. ¿A eso te refieres, mi querida Diana? No, no era mi intención, la verdad, no era mi intención apedrear a nadie, pero también son para mí, ¿eh? También son para mí. Cuando yo les preparo todo esto es porque yo ando en esos temas, como les dije al principio. Gracias, Demol Sostenido, por tus comentarios. A ver, bueno, ya son. Dice Marcel que él se queja del sistema, me molesta la economía, cómo distribuye los recursos. Ok, esa es una gran tarea para ti, para ver qué depende de ti, qué no depende de ti, cómo puedes salir o si lo decides quedarte ahí también, porque recuerden, es válido. Nos vemos entonces la próxima semana y la próxima semana les voy a hablar de un tema que a mí me gusta mucho y que también me han dado rondando en la cabeza y es cómo ir más allá del autoengaño, ¿ok? Voy a hablar sobre todo de la idea de comprendernos en lugar de justificarnos. Entonces, ¿cómo ir más allá del autoengaño? Ya sabes que lo vamos a vincular con literatura, ya sabes que lo vamos a vincular con filosofía y con parte del desarrollo humano. Gracias de veras por acompañarme. Por favor, si te gustó, compártelo con quien quieras y puede ser desde YouTube, puede ser desde Instagram y puede ser desde Facebook. Nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México.